Bien, pues ha llegado la hora de continuar con nuestra lectura de la palabra del Señor, todo el Nuevo Testamento. Ahorita estamos leyendo el libro de Marcos. Pues ha llegado la hora de gozarnos. Este es el tercer video del libro de Marcos. Y bueno, pues vamos a estarlo haciendo así con todo el Nuevo Testamento, leyendo y comentando. Y bueno, pues si tienes alguna Biblia por allí, bueno, pues puedes tomarla y ha llegado el momento de gozarnos leyendo la palabra del Señor, de gozarnos leyendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vemos aquí este hombre de Dios, este siervo del Señor, con una firmeza, con una actitud decidida contra el pecado. Y bueno, pues recordemos que él había sido enviado por delante para preparar el camino del Señor. Entonces, pues él enfrentaba y confrontaba a las personas con sus pecados. En este caso, confrontaba a Herodes por su pecado. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A ver, Herodías era la amante de Herodes, y dice que Herodías quería matarle. Pues sí, pues era adúltera y ahora también asesina, ¿verdad? En su corazón estaba matar a Juan, pero no podía. Bien, cuando abunda el pecado, un pecado trae otro y otro, y hay mentira, y hay homicidio, y hay murmuración, es una cadena de pecados. Entonces, bueno, pues mantengámonos alejados del pecado para no caer en toda esta trama, en toda esta trampa de la vida pecaminosa. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Bueno, palabras muy comprometidas, ¿eh? De hecho, adúltero con la mamá, y aquí también adúltero con la hija. Bien, saliendo, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Era su gran oportunidad para ella. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. A ver, ¿qué momento vivió Juan, verdad? Estando en la cárcel. O sea, estás en la cárcel, has servido a Dios, y bueno, allí dentro de la cárcel, ¿verdad? En tu celda, allí se cumplió tu tiempo. Allí terminó un ministerio maravilloso, quizás uno de los ministerios más hermosos que hombre alguno haya participado aquí en la tierra. Mira, este es el hombre que bautizó al Señor, que vio descender al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿eh? Un siervo tan maravilloso, y mire de qué manera termina su vida. En su celda entra un guardia y le corta la cabeza. Tremendo, ¿eh? Bueno,
pues los siervos de Dios están dispuestos a todo, a ofrendar su vida por causa del Señor. Luego dice, versículo 29, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Los siervos de Dios tienen que estar aparte, tienen que, ser discipulados, tienen que pasar tiempo aparte del mundo, buscando al Señor, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Y esto, capitaneados, dirigidos por los siervos de Dios que les anteceden. Bien, luego dice, y les dijo, descansad un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenían qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bien, pasaje muy conocido, del que se enseñan muchísimas cosas. Yo solo quiero aquí tocar un punto. Me gusta mucho tocar esas ideas, esas revelaciones que están allí, que están como un poquito más discretas. Y bien, aquí dice que ya la hora era muy avanzada. O sea, tenían mucho tiempo escuchando las enseñanzas del Señor. Muchas horas. Otra vez, muchas horas. Y a veces muchos de nosotros, ¿verdad? En el culto, si el culto ya pasa de 2 horas, pues ya estamos muy inquietos porque tenemos muchos compromisos, porque ya nos cansamos, porque medio nos fastidiamos, medio nos aburrimos, porque no estamos muy cómodos. Miren, cuando hay hambre y sed del Señor, de su palabra, de estar con Él, de estar en comunión con el pueblo de Dios, miren, pueden pasar horas y horas y horas. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces deleitémonos y gocémonos, y que se nos vaya el tiempo también buscando el rostro del Señor. Capítulo 6, el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¡Qué detallazo, eh! Él despidió a la multitud. Es como el buen pastor cuando se acaba la reunión y sigue despidiendo a la gente, y los sigue despidiendo a todos hasta que se van todos. Entonces él y a veces él y su familia empiezan a recoger todo ahí, a acomodar sillas, a barrer el local, en fin, ¿verdad? Qué bonita actitud, qué bonito pastor, ¿verdad? Luego dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, otro pasaje muy tradicional. Aquí yo quiero, el Señor andaba sobre el mar, o sea, iba caminando por encima del mar, por arriba del mar. Esto es muy interesante. En el video que enseño que el mar es el mundo, el mar es la multitud, es la humanidad. Aquí vemos a Jesús caminando sobre el mar. ¿Por qué? Porque Él estaba sobre el mundo, Él estaba sobre la humanidad. Eso es un mensaje hermoso. Nosotros estamos en el mundo, pero no debemos mezclarnos con el mundo. Aquí vemos al Señor por encima del mundo, y eso es hermoso. Él está, no mezclado con el mar, no mezclado con el mundo. Claro que su ministerio era con la humanidad, con los hombres. Pero bueno, este pasaje nos sirve para referir eso, ¿verdad? Y me gozo por poderlo compartir contigo. Luego dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Otra vez, todos los que le tocaban quedaban sanos. Esta es tu gran oportunidad de tocar al Señor. Tócalo. Tócalo aquí, ahora, en este momento, allí. Él está contigo. Gloria al Señor. Puedes tocarlo. Y tocar al Señor es maravilloso. Tócalo. Tócalo con tu espíritu. Tócalo. Siente su presencia. Cuando nosotros tocamos al Señor, entramos en contacto, en comunión con Él. Que tu corazón lo toque, que tu alma lo toque, que tu espíritu lo toque. Sintamos pues esa presencia maravillosa del Señor. Y bueno, luego dice, ellos al tocarlo, ¿verdad? Quedaban sanos. Yo no sé cuál es la sanidad que tú deseas en ese toque especial del Señor. Mira, tócalo o déjate tocar. Deja que toque tu corazón para que lo limpie. Deja que toque toda tu mente para que también Él pueda tomar el control de todos tus pensamientos. Gloria al Señor, que así sea en tu vida. Capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y igualito ahorita como la pandemia, ¿verdad? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís:
Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Dice que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ay, 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 ay. Esto nos da en el corazón de la doctrina actual también, ¿eh? Hay, no muchas, hay muchísimas enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres que se han filtrado en el seno de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como enseñanzas correctas, como enseñanzas verdaderas, pero Dios no las respalda y no están en la palabra de Dios. Y el problema con esto, con una doctrina errónea, es que va desplazando, quita el mandamiento de Dios para poner una enseñanza puesta por hombres. ¡Ay, ay, ay! Ese es un grave pecado delante de Dios. Y bueno, cuidado con eso, hay muchísimas. Bueno, me llevaría 3 o 4 videos, a lo mejor hasta más, 10 videos, enseñando todas esas cosas que están torcidas y que Dios no las ha mandado, pero los hombres las tienen como correctas. Bien, aquí también hay algo que me interesa mucho. Pone el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes han enseñado otra cosa. Díganle a tu papá y a tu mamá que no tienen dinero, o sea, que el dinero que tienen es una ofrenda que le van a dar a Dios. Y luego dice aquí que, bueno, que pensar de esa manera hace que no respeten, que no honren a sus padres y que no les dejan hacer más por sus padres. A ver, la voluntad del Señor es que nosotros como hijos honremos, ayudemos y sirvamos a nuestros padres en todo tiempo. En todo tiempo. Ese es un mandamiento. También dice aquí que el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. A ver, cuidado con ese trato, cuidado con ser grosero con tu padre y con tu madre, cuidado con hablarles de mal modo, mucho menos gritarles, y no te atrevas a maldecir a tu padre o a tu madre, porque este es un pecado grave delante de Dios que incluso merece la muerte. Muy bien, voy a continuar. Luego dice: y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. A ver, voy a decir aquí, a título personal, bajo mi propia responsabilidad, es como una tesis muy personal respecto a las enfermedades. Mira, basado en esta escritura y en otras más, podemos atrevernos a decir que muchas de las enfermedades que vienen sobre la persona, sobre el ser humano, nada tienen que ver con microbios, ni con bacterias, ni nada de eso, ¿ok? Al menos no son la causa principal, eso es lo que quiero decir. No son la causa, sino el pecado, el egoísmo, el rencor, la amargura, el odio, la envidia. Todas estas situaciones del alma son las que hacen, ¿verdad? Cuando tú te llenas de mucho rencor, bueno, déjame decirlo así, estás invitando a las bacterias del cáncer para que tomen control de tu vida. Déjame decirlo así de esa manera, Entonces, los microbios, las bacterias, todo eso no son la causa de la enfermedad, sino que nuestras malas intenciones, nuestras malas pasiones, nuestros pecados son los que permiten que todos esos virus, microbios, ¿verdad?, vengan a nuestro cuerpo y lo dañen. ¿Qué te pareció eso, Porque no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de nosotros. Eso es lo que enferma. Subí un video que se llama por ahí, Cuando enferma el alma, entonces enferma el cuerpo. Por ahí lo tengo, puedes verlo. Muy bien. Luego dice,
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Cosas tremendas, ¿verdad? Yo creo que ya aquí nos envolvió fácilmente a todos, ¿verdad? Dice, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, eh! Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Luego dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió Jesús y dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer, con esa maravillosa, bellísima actitud de humildad, de una sencillez impresionante, de una fe maravillosa, de un gran amor por su hija, ella estaba dispuesta a ser humillada, a ser sacrificada. Y vemos aquí, me maravilla mucho esta palabra. Ella está dispuesta a comer migajas. Migajas. Nadie quiere las migajas, porque las migajas tienen una connotación de que el que las come es el pobre, es el siervo, es el que no tiene. O sea, el que come migajas no es importante, porque cuando comemos migajas, comemos de las migajas que caen de los amos. Los amos son los importantes, son los grandes. Y bueno, pues en mi vida personal, toda mi vida he comido migajas. Toda mi vida. Y Dios ha sido maravilloso. Me ha sostenido con muchas migajas y alabo el nombre de mi Dios. Sí, migajas de ropa, migajas de comida, migajas de trabajo, de todo lo que les mire. Enfrente de mi casa había unos dueños de restaurantes. Ellos tenían restaurante y bueno, nosotros ahí vivíamos, enfrente de ellos. Y ¿sabe una cosa? Nosotros muchas veces comimos de lo que les sobraba a ellos en el restaurante. Ellos lo traían a su casa y a nosotros nos vendían esas migajas y con esas comíamos. Ellos tenían televisor, nosotros no teníamos, y me cruzaba la calle y por la ventanita le pedíamos al señor que corriera tantito la cortina y le dábamos en ese entonces 20 centavos, y él corría la cortina y nos dejaba ver la televisión. Migajas. Siempre, siempre migajas. Pero con esas migajas uno puede ser feliz. Esta mujer dice que está dispuesta a comer migajas. Entonces, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Sí, estuviste dispuesta en humildad a tomar migajas. ¡Aleluya! Voy a concederte, mujer, ese milagro. Gloria al Señor. Decimos en México, no te pongas tus moños. O sea, no seas soberbio. No seas soberbio. Los soberbios no quieren migajas, ¿eh? ¡Tremendo! Bien, voy a cerrar. Luego dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. ¡Oh, qué raro! ¡Qué rara sanidad! ¡Oh, qué métodos tan tremendos del Señor! Y luego dice, mira, si quieres entender a Dios, tienes que olvidarte de los métodos científicos, tienes que olvidarte de los métodos sociales y culturales, Quiebra todas esas estructuras para poder entender el amor de Dios y el poder de Dios. Luego dice, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se los mandaba,
tanto más lo divulgaban. Ay, 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 ay. Así somos. No hagas esto, y es lo que más hacemos. A veces yo uso la estrategia contraria, ¿eh? Cuando quiero que sí digan, les digo que no digan y lo dicen. Bueno, no lo hagamos de esa manera, ¿eh? Pero en alguna ocasión de una manera ahí jocosa lo hice, ¿verdad? Y en gran manera, es más, miren, eso lo apliqué en una consejería y funcionó perfectamente, ¿eh? Era el caso de una esposa que siempre hacía lo contrario de lo que el marido quería. Y en este caso era una situación bastante delicada y el marido y yo nos pusimos de acuerdo para aconsejar lo contrario. Y aconsejamos lo contrario y ella dijo que no, que era mejor lo otro, lo que nosotros queríamos. Bueno, que Dios nos perdone, pero le hicimos esa estrategia y funcionó perfectamente. Bueno, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, aquí termina el capítulo 7 del libro de Marcos y luego vamos a continuar con el capítulo 8. Bien, un abrazo, bendiciones.